Tienes el micrófono apagado, Roberta. Ok, listo. Ok, creo que Roberta tuvo problemas con la conexión. Sí, estoy viendo que se salió. Bueno, vamos a presentar a Ananda Moore. Ella es homeópata canadiense, ha tenido un largo camino de investigación, ha tenido un largo camino con interacción con homeópatas de diferentes partes del mundo. Lo acabamos de ver en el documental con el doctor Banerjee. Tiene una gran amistad con el doctor Farrokh Master, con el doctor Jeremy Sher. Y el día de hoy ella nos va a transmitir un tema sumamente importante que tiene que ver con lo que serían los protocolos, la recopilación de información, ¿sí? Protocolo de obtención de datos para el abordaje de epidemias y su ayuda para el profesional de la salud en homeopatía. Entonces, bienvenida, Ananda. Un placer tenerte con nosotros. Te cedemos el uso de la voz y de la pantalla. Adelante. Gracias, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarme, Antonio. Déjame apagar aquí mi teléfono que está haciendo. Voy a platicar más un poco sobre la recolección que se ha hecho hasta el día de hoy de datos por alrededor del mundo y cómo nosotros podemos participar en eso también. Pero me gustaría primero empezar y saber que lograron ver la película. Es que Zoom no es la tecnología apropiada, no deja que se vea bien y por eso había mandado el link que todos lo puedan ver en su tiempo. Ayer tuvimos oportunidad de observar la mitad del documental sin ningún problema, ¿cierto, chicos? Ajá. Y el día de hoy como que sí estuvo un poco intermitente, pero sí, ahora sí, si tienen preguntas, si tienen algún comentario, si tienen pues sí, algo que decirle a la doctora Nanda, es momento. Así que pueden abrir su micrófono y generar su pregunta. Vamos a dar 10-15 minutos para que ustedes puedan llevar a cabo algo sobre lo que fue el documental. O si quieren, yo puedo empezar a platicar un poco sobre el documental, Adelante. cómo Sí. llegó y si ya que tengan personas preguntas. A mí me gusta mucho una conversación y aprender más bien también de ustedes en México y la experiencia que han tenido aquí y cómo se compara a las experiencias que tuvimos en Canadá, lo que vemos en Cuba, en la India, en otras partes del mundo. Pero yo tengo una tienda en Toronto que se llama Riverdale Homeopathy y por favor perdonen mi español, es la primera vez en mi vida que presento en español, pero ahí vendemos libros, remedios homeopáticos, tenemos consultorio y en una de las conferencias más grandes canadienses llegaron los Banerjees, pero también llegó Gustavo Bracho desde Cuba y él presentó este caso tan increíble de parar una epidemia dentro de 2 semanas, que para mí fue algo muy impresionante. Y yo siempre iba a vender libros en las conferencias, entonces estaba ahí representando Riverdale Homeopathy. Y para mí fue un tema tan importante y no entendía por qué la gente no había oído de esto. Y pensé con
medios de comunicaciones que tenemos, nadie va a oír de esto. Es un problema grave porque es una evidencia muy fuerte para la homeopatía de un nivel nacional y de un nivel del tamaño de la intervención. Y eso, ahí empecé a pensar qué puedo hacer, qué ideas tal vez tendré. Y también en el tiempo que siguió, me entrevistaron, en la película se enseña un caso, pero me entrevistaron por 2 revistas muy famosas canadienses. Y supuestamente me estaban entrevistando del tratamiento de autismo que yo uso, porque estaban entrevistando a mis pacientes y ellos les sugirieron que hablen conmigo. Y de eso cambió todo el artículo a una cosa súper exagerada, súper falsa, de que se trataba completamente de mi familia, de que no me vacuné, de que no vacuné a mi hija, de que era una mamá loca, de que todos mis datos que yo tenía eran falsos, que no estaban publicados, mientras que yo les había dado los, los artículos como estaban publicados en las, se dice, revistas médicas. Sí, Y fueron puras mentiras en unas revistas nacionales muy importantes que yo respetaba mucho y para mí fue un shock. No podía creer que estas revistas que yo les tenía confianza pudieran mentir tanto. Y con eso en serio se empezó a formalizar en mi mente la idea de que tenía que sacar esto, un, un cuento que enseñe, que me pueda mostrar los 2 lados, porque yo siento que también si solo mostramos un lado parece propaganda y es muy fácil decir que no es verdad o que no estamos contando todo. Entonces para mí fue muy importante enseñar los 2 lados y de una manera fuerte y y ya, chocante, que haga a la gente pensar. No tenía que convencer a nadie, pero quería que la gente empiece a preguntar lo que sabía, lo que les habían dicho los medios, lo que habían aprendido en los colegios médicos. Y de ahí nació el proyecto. Le, le escribí al doctor Bracho en Cuba y me dijo que sí podía venir a filmar. Y y después salió que habían habido otras personas que le habían pedido a ver si podían filmar lo que había pasado en Cuba y les había dicho que no. Entonces me sentí con mucho honor que me dieron esta posibilidad de venir y contar esta historia y también con una responsabilidad muy grande porque era la única y lo tenía que lograr y lo tenía que sacar al mundo. Eh, La parte más difícil con un documental como son sacar los fondos, porque cuesta mucho dinero hacer un proyecto de este tamaño. Y normalmente documentales como este pueden levantar fondos o recibir becas más bien de los gobiernos. Pero con un tema así difícil me empecé a dar cuenta cuánta influencia tiene la industria farmacéutica dentro del mundo de cine. Los festivales de cine reciben sus fondos de compañías muy grandes que también están muy metidas con las farmacéuticas. También los que dan las becas, igualmente una influencia muy fuerte farmacéutica. Y cuando sí aceptaron la película para varios festivales, lo hacían con miedo. Me ponían en el cine más pequeño, no me dejaban hablar con los medios, porque tenían mucho miedo de cómo se vería la película y que perderían fondos para sus festivales en el futuro. Y sí fue gracias a la comunidad mundial homeopática que se pudo hacer la película. Siento que es algo que de todo el mundo, no sé, unos 200, 300 homeópatas y gente amantes de la homeopatía ayudaron con los fondos para poder crear este proyecto. Eh, ¿Qué iba a contar más? Tengo mis notas aquí al lado.
Filmamos cientos de horas de película y aquí solo se ven 3 cuentos, pero también teníamos cuentos sobre el uso del remedio Vidatox. No sé si hayan oído de él. Es un remedio que se usa para el cáncer en Cuba y viene de un alacrán y filmamos todo el cuento desde que de cómo capturan los alacranes al final a cómo les va a los pacientes. Y también cuentos desde Andhra Pradesh en la India, donde usaron la profilaxis para parar epidemias de encefalitis japonesa. Y hay muchos cuentos que no llegaron al final a estar en la película y me gustaría un día poder tomar todo esto cortometraje y hacer una película nueva. Hay muchos cuentos y cada vez que llego a un país nuevo o cuento mostramos la película, siempre me dicen, ¿y por qué no contaste nuestro cuento? Y nos dicen lo que pasa, las grandes cosas que hicieron en su país. Entonces, y hay muchas cosas todavía que pudiera ser una serie enorme. Pero me gustaría saber qué lograron ver, qué les gustó, qué preguntas tienen. A ver, chicos, yo en lo personal me gustó mucho la interacción que se tenía de parte tuya con todos los actores principales, porque se veía la confianza, se veía que querían que trascendiera la homeopatía, como todos en algún momento queremos que se dé. Y este acompañamiento que hiciste, creo que es esposa del doctor Jeremy Sher, ¿verdad? En Sí, Tanzania. Que sí, iban, Camila. tenían el contacto con las personas y luego el doctor Jeremy nos daba los recuentos de la célula CD4 con homeopatía y coadyuvado con los retrovirales. Y la verdad, me gustó demasiado. No sé los demás si tengan algún comentario. Fue Gabriel que estaba hablando, gracias. Sí, eso fue para mí una de las, me gustó mucho filmar allá en África y vimos cosas que para mí fueron increíblemente impresionantes y que, o sea, ese caso que enseñan solo enseñamos al final a la persona que le desapareció el Kaposi sarcoma, era cosas así, persona tras persona tras persona. Había un cuento de una señora que tuvimos que sacar, no nos dio permiso enseñárselo. Ella es casi muerta, Jeremy llegaba a su casa y le estaba dando remedios desde su casa, en cama, calva, no podía caminar, no podía levantarse y dentro de unos meses regresó a una mujer completa. Ella trabaja en el gobierno y regresó a su trabajo y no quería que se muestre por el estigma, no sé cómo se dice en español, muy fuerte contra la gente con SIDA y el miedo que les tienen en Tanzania. No les dejan regresar al trabajo si saben que tienen SIDA. Y por eso no quiso que se vea el video. A mí se me hizo muy interesante el tema. Bueno, primero que nada, una disculpa, se me fue la luz. A mí me gustó mucho cómo abordan este tema en Cuba sobre cómo después del uso de la homeopatía cambió el porcentaje de casos comparado con otros años, pues. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Sobre todo porque aquí en México, pues tenemos pequeñas pandemias como es dengue, al menos en Jalisco y Nayarit, y que no tenemos, no hay como que grandes tratamientos salvo la homeopatía. Y creo que es una de las cosas que a mí me gustaría, al menos en Jalisco y Nayarit, que empezáramos a trabajar con esta profilaxis y esto que sabemos que cada año hay dengue, no es algo que aparezca repentinamente. Sí, es una gran oportunidad
y sería bueno, hay médicos aquí, o sea, hay gente con acceso a los datos epidemiológicos. Perdón, digo aquí porque yo estoy en Jalisco, ahora estoy en Yelapa. ¿Hay acceso aquí a los datos, la estadística de los casos de dengue cada año? Sí. Sí, sí hay. Sería muy bueno encontrar eso y empezar un estudio aquí sería increíble. Y sacar Me sí, gustaría compartir algo que ahorita que vi el video, yo soy médico veterinario. Mi fuerte son pequeñas especies. Y ahorita que estaba mencionando, vi lo de la leptospira, pues la verdad yo vivo aquí en León, Guanajuato. Y la verdad, no sé si ustedes allá en Jalisco hayan tenido de personas con leptospira, pero esto no está nada fuera de la realidad. Por ejemplo, aquí en Guanajuato, en el municipio donde yo estoy, sí hemos tenido casos de leptospira en perros y gatos. Y de hecho, sugerimos, si es una enfermedad que uno debe de reportar a salubridad. El problema está en que yo que tengo contacto con mis colegas en jurisdicción sanitaria, la verdad no tienen reportado absolutamente nada. Entonces, la verdad sí sería bueno, y a mí nos sorprende porque hemos encontrado no solo perros, gatos. Entonces, si están en las mascotas, pues por ende deben de estar en los propietarios. Entonces, la verdad no estamos lejos del caso como en Cuba. Lo que pasa es que por cuestiones políticas, obviamente, no lo reportan y no se reportan. Entonces, yo con mis colegas, pues he hablado y pues no tenemos reportes. Cuando es obligación el que tengan reportes, entonces me hace muy interesante. Sí deberíamos bueno, por lo menos yo que me dedico al área de animales, pues como empezar a hacer precisamente como un control o una estadística, porque sí es preocupante, ¿eh? La verdad es preocupante. sí, y el problema con la leptospira es que se parece mucho al dengue, se parece mucho a otras enfermedades, entonces me imagino que ni hacen exámenes, que solo diagnostican la persona con alguna otra cosa. Sí, creo que no, los veterinarios, bueno, al menos nosotros creo que diagnosticamos mejor que en los humanos. Pero cuando nosotros encontramos a sus mascotas con este problema, pues obviamente, pero ahora sí que no nos hacen caso en jurisdicción sanitaria. Entonces eso es preocupante porque tanta gente pues va con diagnósticos cerrados, ¿no? Entonces, y bueno, hay unos perros que se mueren y gatos que se mueren, entonces sí es una zoonosis que tenemos, como esta y como hay muchas otras, ¿no? Pero sí me llamó la atención el problema que tienen en Cuba, pero así dimensionando, yo creo que nosotros no estamos tan lejos de la realidad. Y creo que, pues bueno, como médico veterinario, creo que sí es, la misión de uno es ante todo, o sea, salvaguardar la salud del humano, independientemente que trabajemos con animales. Entonces sí sería bueno empezar pues a trabajar en esta parte, ¿no? Al menos en Guanajuato y donde yo estoy, sí existe leptospira. No sé, en Jalisco supongo que sí también. Me imagino que sí, aquí con la época lluviosa en, en Vallarta se inunde todo y te encuentras hasta las rodillas caminando en agua y es imposible evitarlo a veces. Y sí, cada vez que, que llego en esta situación me pregunto si hay leptospira aquí o que sea posible. Ya. Pero eso yo creo, mira, hoy lo que voy a hablar sobre los datos y que creo que sería algo muy interesante, un trabajo interesante aquí con el dengue y tal vez con la leptospirosis. Eh, ¿Quién era? ¿Quién estaba hablando sobre el dengue antes? Roberta, pero yo pienso que se le volvió a ir la luz. No sé si gusta ya. Ah, Roberto. ¿Cómo? Ok. ¿Y tienen un genio epidémico para el dengue aquí en México? Bueno, se utiliza mucho el medicamento Eupatorium perforatum. Ya.
Ese es el que mayormente se utiliza como genio epidémico para el dengue, pero hay otros que entran de acuerdo a la totalidad sintomática. Tuve una experiencia muy especial en Cuba porque llegué durante una epidemia de dengue, pero era un dengue muy diferente y parecía ser más pesado con la gente que fue la primera vez que le daba, en vez de patrón típico que el dengue es más peligroso con próximas infecciones. Y trajeron gente del ejército, que los mejores homeópatas del país trabajan en el ejército, y juntaron a los mejores doctores en el Instituto Finley y trajeron muchos pacientes y tomaron caso tras caso, tras caso, tras caso. Y de todos esos datos buscaron todos los síntomas para entender cuál era el genio epidémico. Entonces, y lo hacían así cada vez, no era, bueno, sabemos que el dengue les duelen los huesos, es parece mucho remedio opatorio. Fue más, cada vez que hay una epidemia, estudiarla de nuevo y buscar el mejor remedio y ver qué experiencias tienen. Y eso es donde los datos nos dan muchísimo, es algo muy importante. Que si se puede trabajar aquí, sería increíble, la verdad. Yo me gustaría mucho trabajar en un proyecto así, pudiera traer gente con experiencia. Roberta, ¿tienes problemas con tu conexión? Sí, parece que sí. Otros comentarios, experiencias. ¿Cómo es ¿Cuál es la experiencia mexicana? Por ejemplo, en Canadá no nos dejan hablar de que podemos curar nada, no podemos legalmente hablar sobre la homeoprofilaxis. No tenemos, aunque donde yo vivo es una profesión regulada por el gobierno, no tenemos derechos a decir nada de lo que puede hacer la homeopatía. No podemos tener comentarios de pacientes en nuestras páginas de red. Es un tema muy difícil allá. ¿Han encontrado que hay más que se acepta aquí en México en general? ¿Y hay apoyo gubernamental? Bueno, yo en lo personal no sé si hay apoyo gubernamental, pero aquí ya tenemos la licenciatura, al menos en Jalisco y en Nayarit, que es donde yo trabajo, es aceptada y, por ejemplo, he estado en programas de televisión, he estado en programas de gobierno donde se nos pide hablar respecto a esto. Yo estoy al frente de una universidad aquí en Jalisco y en Nayarit soy la directora académica de esa carrera y sí nos permiten abiertamente hablar, incluso hay entrevistas en la radio, igual que en la televisión, abiertamente. Y de hecho en Santiago Ixcuintla, que es una población muy cercana a Tepic, puedo dar consulta en Cruz Roja. Wow. Y aquí en otras partes de México, porque sé que Jalisco es un poco diferente, ¿no? A otros estados. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ernesto Díaz. Yo estoy en Ocotlán. Ocotlán, Jalisco, está en una población aquí cercana a Guadalajara, como a 40 minutos, una hora. Aquí en esta zona también se puede hablar, se puede anunciar, publicitar el tema de la homeopatía. Yo estoy por empezar el servicio social en el DIF de aquí de Ocotlán y sí tuve un poquito de complicación para poder pues empatar el poder lograr pues hacer el servicio social con la dependencia del gobierno. El servicio social aquí en México es un requisito que nos pide el gobierno para poder obtener el título de la licenciatura. Pero curiosamente, a pesar de que está regulado por el gobierno federal,
en el gobierno municipal ha habido ese choque, ¿no? De que no, pues ellos de hecho me querían poner en lugar de yo estar dando consultas para hacer las prácticas, me querían poner a trabajar con los grupos de reparto de alimentos en las zonas poblacionales. Quiero decir, con otro tipo de actividades, pues, a ese punto. Entonces, he estado batallando un poquito con eso, pero sí se puede hablar, sí se conoce. Y de hecho, quería preguntarle que con todo este movimiento que ha hecho usted a consecuencia de su experiencia, ¿qué había pasado? Ya mencionó que es difícil manejar ese tema en su país, pero esa era mi pregunta, ¿qué había pasado si ha habido cambios? Han habido cambios en lo negativo, la verdad, que antes sí se podía hablar de la homeopatía en la televisión. La gente que graduaba de mi programa recibían un doctorado. Y con, no sé, con el tiempo se fue más y más viendo como brujería. Y lo hicieron así a propósito, porque yo siento que el control ahí tiene mucho que ver ahora también con el salud de las personas. Se vio mucho con COVID y como ahora están cambiando las leyes en Canadá, no se puede hablar o no se puede dar una opinión diferente a lo que te dicen el gobierno. Y si lo haces, te quitan tu acceso al internet, te pueden meter en la cárcel. Hay cosas así bien feas que están pasando ahí. Por eso estoy aquí en México. ¿Cree que esto sea un tema político? El hecho Sí. o sea, vamos a decir, voy a usar la palabra de la persecución. ¿Es un tema político? ¿Hay muchos intereses por parte de los farmacéuticos o qué pasa? Sí, yo creo que exactamente esto, y lo vemos ahora en Europa también. En Londres cambiaron el nombre, por ejemplo, del hospital homeopático al hospital de medicina alternativa. Y este es un hospital que lleva, no sé, más de 100 años en existencia, de los 1800 y algo. Ya han habido, ¿cómo se dice? Lawsuits. Han demandado a las organizaciones homeopáticas por información que ponen en las redes. Poco a poco están tratando de descreditar, así se dice, discredit, a todo lo que es la homeopatía. Y yo creo que por eso es, porque es una medicina muy, muy accesible. No se puede patentizar los medicamentos, se pueden replicar de una manera muy fácil, muy barata. No tienen un control como el que tienen con las medicinas alopáticas. Hace poco, creo que hace 2 años en Estados Unidos, los precios de unos medicamentos que han existido por mucho tiempo, por ejemplo, para la diabetes, para el asma, para las alergias, de repente subieron el 1000% y la gente ya no podía pagar los medicamentos. Ese es el tipo de poder que quieren tener. Y con la homeopatía no se puede. Entonces es mejor que la gente no crea, no busque y no se le haga fácil. Eso es lo que yo creo. Pues de verdad que yo creí que estaba difícil aquí en México, pero por lo que dice está mucho peor allá. Sí. Sí, pero yo cuando vengo a México yo siento que la mayoría del pueblo, que la gente sí le gusta la medicina natural, sí lo busca. Los homeópatas tienen pacientes, están todos ocupados. Me parece ser buena carrera, o estoy equivocada. No, incluso en Puerto Vallarta está la clínica de Lyme, donde se maneja con acupuntura y con homeopatía. Ajá. Y y pues prácticamente el 90% de los pacientes son extranjeros. Ya, no, yo siento que
aunque tal vez sea más difícil para el médico homeópata trabajar en un mundo tan alopático, todavía en un lugar como México se acepta más y la gente lo busca. La gente aquí tiene una tradición de medicina natural. Ya. A ver, ¿qué horas son? Ok. 2:30. Seguimos con ¿algo más o sigo con la presentación? Si gustas, si quieres comenzar. Ok, y si tienen preguntas, por favor. Este para mí es un tema que empecé a ver hace 2 años y organicé el 1 enero 2020, organicé un simposio como este, muy parecido, con la gente que estaba recoleccionando o recogiendo datos sobre el COVID y empecé a aprender de todos los proyectos que existían y de la importancia y la oportunidad que tenemos ahora. Y entonces, a ver, no voy a hacer un share screen. Y entonces, para esta presentación, regresé y hablé con Alex Tournier, Peter Gold y la gente que se encargó de estos proyectos que se han realizado. Y entonces vamos a hablar de qué dicen los datos que hemos recogido por los últimos 2 años y cómo nos han sido útiles. ¿Ha habido aquí en México alguna colección de datos del tratamiento de COVID? A nivel alopático creo que sí, pero homeopáticamente creo que no. Okay. Sí, creo que no. Yo en mi caso particular sí estoy manejando la estadística de lo que he estado trabajando aquí. Ah, fantástico. Sería muy bien poder ver eso. Bueno, la homeopatía tiene una larga historia de su uso en el tratamiento de las epidemias y nosotros todos lo sabemos, empezando con el tratamiento de la escarlatina usando el genio epidémico belladona. En 1805, Hahnemann publicó un panfleto que se llama The Cure and Prevention of Scarlet Fever, la cura y prevención de la fiebre escarlatina. Y habló del uso de la belladona, opio y ipecac en el tratamiento de la escarlatina. Y después, una de las epidemias más famosas donde se usó la homeopatía y tenemos muy buenos datos fueron las epidemias de cólera en Europa. Y gracias a que Hahnemann en su tiempo describió todas las etapas de cólera y los remedios que serían más útiles en cada etapa, por ejemplo, remedios como Veratrum. Con toda su información, Europa estuvo bastante preparada de manera homeopática cuando llegó esta epidemia. Y vemos en los datos que la mortalidad con la medicina alopática tenía rango entre 40 y 80%. Pero gracias a los datos que tenemos de varios hospitales homeopáticos en Europa y doctores, podemos ver que el rango de mortalidad variaba entre el 7 y 10%. Por ejemplo, Frederick Harvey Foster Quinn de Londres, él recolectó todos los datos entre 10 hospitales homeopáticos. Imagínense tantos hospitales allá en Londres. Y entre 1831 y 1832 tuvieron un rango de muerte del 9%. Es una gran diferencia. Otro ejemplo es la epidemia de 1854 en Londres. Esta fue una epidemia muy famosa porque ven aquí en la foto, estoy mostrando el Broad Street Pump, la bomba de Broad Street. Y ahora esta es una réplica que todavía existe en Soho, en Londres. Pero el cuento muy famoso de esta bomba
fue que en 1854 hubo una epidemia de cólera en Londres muy fuerte. He visto cifras entre 10,000 a 50,000 muertos. Y John Snow fue un doctor que empezó con la teoría que estaba llegando del agua, la epidemia, que no era algo en el aire y que había un germen en el agua, y él pudo limitar la zona a esta, y que venía de específicamente esta bomba de agua donde todos llegaban a tomar agua. Y ven aquí en la foto por detrás, ese es un pub, un bar con el nombre de John Snow, y cuando vienen los epidemiólogos a Londres siempre van ahí a visitar, es un lugar especial. Pero no solo es que aquí estuvo esta bomba, a unas pocas cuadras uno puede llegar caminando en menos de 10 minutos. Estaba el hospital, y se encuentra todavía el hospital homeopático Royal London Homeopathic Hospital. Y ahí ellos también trataron esta epidemia. Y el hospital, que tiene muy buenos datos, nos enseña que la mortalidad que ellos tuvieron fue del 16.4%, mientras que la mortalidad con la medicina alopática en general en la ciudad fue del casi 60%. Y de aquí yo creo que podemos ver una de las cosas que nos da la importancia de la recolección de datos durante el COVID-19. Y eso es aquí un punto número 5, que le da información a futuras generaciones, que nos da primero la seguridad en saber que sí tenemos opciones y sí podemos ayudar a la gente en casos como estos. Pero también nos apoya mucho con información actual del mundo real, y eso es increíblemente importante. El doctor Bradshaw en Cuba, hablé mucho con él, cuál era la diferencia, por qué era tan importante ver cómo les fue en el mundo, los datos que pudieron ver de modo actual en comparación a lo que sale de un laboratorio. Y en un laboratorio, en un ensayo clínico de placebo, double blind, no sé cómo se dice, a ciegas. El problema ahí es que a veces nos salen unos resultados, y cuando los tratamos de aplicar en el mundo verdadero, no tenemos los mismos resultados, porque están aislando solo una parte de la acción del medicamento, mientras que en el mundo tenemos muchas influencias. Entonces es más importante saber qué pasa en el mundo real, qué trabaja y qué no. Otra razón por la cual es muy importante tener la recolección de datos es hoy con la tecnología que tenemos, y les voy a enseñar pronto en unos minutos qué podemos crear y qué podemos entender y qué podemos, cómo podemos aplicar a nuestra práctica como homeópatas, y nos puede dar muchas herramientas muy importantes. También vivimos en un tiempo de falta de financiamiento para los estudios homeopáticos, y algo así es un estudio enorme que nos puede dar muchísima información y nos puede apoyar en defender la homeopatía en este mundo en el cual nos encontramos ahora. Y también lo que nos puede ayudar es encontrar un genio epidémico verdadero y uno fuerte. Entonces, por si no hay alguien ahí que no tiene mucha experiencia con la homeopatía, el genio epidémico es
remedio que se ajusta al cuadro de síntomas que produce una enfermedad epidémica. Tal vez no puse notas aquí. Y Hahnemann lo presentó en el órgano, creo que en aforismo 100 a 102, habló sobre, y no usó el término genio epidémico, no sé de dónde se originó eso, pero él hablaba del remedio adecuado homeopático, el remedio necesitado. Y habló se presentó toda esta idea de tomar los síntomas de todos los casos más comunes y que ahí podemos encontrar un remedio que ayude a la mayoría de la gente dentro de una epidemia. Ahora, ¿cómo podemos ver este tema en COVID? COVID ha sido un poco difícil porque produce muchos síntomas que son muy comunes y que se encuentran dentro de muchos remedios y de muchas enfermedades, un poco como vimos en la película leptospirosis, se puede parecer a muchas cosas. Y entonces los doctores o los homeópatas han sugerido muchísimos remedios para el genio epidémico. Empezaron en la India con arsénico, por ejemplo. Después Jeremy Sher nos habló del escorpión rojo. Y yo cada vez que abría mis correos, el Facebook, veía otra sugerencia de otro maestro de otra parte del mundo. ¿Y por qué teníamos tantos? Porque parecía haber falta ¿cómo se dice? De que todos piensen igual en este tema. Sería que países diferentes tenían síntomas diferentes, una enfermedad diferente. Entonces, usando estos datos y las tecnologías de estadística, podemos ver y encontrar tal vez una resolución mejor. Ok. Entonces, uno de los proyectos que me ha llamado a mí mucho la atención es este que se llama Cliff et al. Y es un equipo mundial que que está colaborando. Se creó por Frederick Schroyens. Alguien me está llamando. Voy a apagar. Un segundo, perdón, no sé si oyen todo esto. No puedo salir. Bueno, mi computadora, no sé qué oyen ustedes, mi computadora se congeló, no puedo hacer nada. Sí, te escuchamos bien. Y también Ok. la presentación. Bueno, sigo, creo que la llamada que entró me... Ahí va. Ok. Sí, fue la llamada. Bueno, Cliff et al es un muy lindo proyecto. Se empezó con el sistema de repertorio, la aplicación de repertorización Radar, y en el 2020 decidieron sacarlo al público para que todos puedan entrar al público homeopático para que todos puedan entrar sus casos y para poder aprender, porque esta fue una gran oportunidad. Entonces es un banco de datos muy importante y aquí lo vamos a ver. Y el nombre viene de Clinical File Collection, por eso lo escogieron. Y si quieren verlo, se pueden ir a cliffetcall.net y ahí van a ver, se pueden registrar, pueden ver los datos hasta el día de hoy. Ahora, este es un grupo de científicos que han hecho este banco de datos y han tenido muchas precauciones y para asegurarse que tienen buenos datos y evitar usuarios falsos, tener miedo de que los escépticos tratarían de meter ahí
datos. Entonces hay una verificación de cada persona que se registra. Está apoyada, este proyecto está apoyado por organizaciones por todo el mundo, muchas en Europa, organizaciones como HRI, Homeopathic Research Institute, ECH, bueno, una lista enorme. Y tienen científicos y estadistas que están verificando todo y haciendo haciendo el análisis. Y querían saber cuando empezaron este proyecto si había, una de las preguntas era, ¿hay un cuadro sintomático diferenciado que pudiera indicar un remedio, un genio epidémico? Y hicieron varios análisis de los datos. Hay uno que se llama de componentes principales, hay otro de clusters, y tuvieron dos secciones de datos, los datos chinos, porque mucho de este proyecto está basado en Hong Kong, donde tuvieron 766 consultas, y de eso fueron 359 casos distintos. Perdón. Estoy aquí. Ahí está. Y lo que hicieron en Hong Kong fue un poco diferente al resto del mundo. En China utilizaron un cuestionario con 150 rúbricas, donde los médicos podían escoger las rúbricas que usaron para su caso, y también pues podían añadir algunas otras que usaron además, mientras que los datos del resto del mundo no hicieron eso, y tuvo un efecto. Lo vamos a ver. Entonces aquí hay un mapa, un gráfico del análisis clúster que hicieron, y se puede ver que salen dos grupos de síntomas y de remedios que se recetaron, y esos fue el Gelsemium y Brionia. Y después tomaron los síntomas más comunes que se escogieron en el cuestionario. Y aquí están en inglés, los tengo en los dos idiomas porque no sé si estoy usando el idioma correcto del no puedo hablar, del repertorio en español. De la repertorización, sí. No sé cómo lo escriben aquí. Entonces, aquí pueden ver los síntomas: manifestación lenta, transpiración después de la comida, orinación involuntaria, fiebre con escalofríos, cosas muy generales. Y el problema fue que de estos síntomas se encontraban en los dos remedios, en Gelsemium y en Brionia, y no ayudaban para nada en la diferenciar entre los dos remedios. Y parece que entonces es más que el homeópata tiene la experiencia y puede ver un cuadro, la presentación del cuadro de síntomas de una manera más holística, para entender bien cómo recetar. Pero entonces querían ver si había otra manera, que podemos encontrar que son síntomas específicos que pueden ayudarnos a diferenciar entre los dos remedios. Y encontraron que en el primer clúster habían solo 6 síntomas que eran individuales y que tenían prevalencia solo dentro de este remedio, y el otro tenía 25. Entonces aquí viene de abajo en rojo y de arriba en rojo y de abajo en verde. A ver si pueden adivinar
de los síntomas aquí, cuál representa cuál remedio. El primero tiene que los ojos están muy cansados, es difícil abrirlos, no tiene sed, dolor de cabeza con la orina y dolor cervical del cuello hasta la cabeza. Yo creo que aquí el primer síntoma nos dice cuál es el remedio. ¿No? Nadie. Ok, el primero es Gelsemium. Y De aquí hecho, era lo vemos, que pensaba que iba a ser, Gelsemium o Eufrasia. ajá, Gelsemium. Y acá, aquí abajo vemos frío que mover lo agrava, irritabilidad durante fiebre, tiene que agarrar la cabeza cuando tose, tiene que agarrar el pecho cuando tose. Eso les da la idea del remedio aquí. Este es Brionia. Entonces sabemos que los keynotes de Brionia es que el movimiento duele mucho, una tos que duele mucho. Ok. Entonces eso fue lo que aprendimos de un poco de lo que se aprendió de los datos de Cliff y Cole en la primera fase de COVID. Eso fue todo para el Delta. Aquí una organización americana, una de las más antiguas del mundo, se llama the American Institute of Homeopathy o AIH, o el Instituto Americano de la Homeopatía. Y este instituto, aquí ven las fechas, existe desde 1844, antes de las asociaciones americanas médicas. Entonces, este es un instituto muy especial. Y Peter Gold, un amigo mío, él empezó este banco de datos y coleccionaron más de 1,600 casos aquí. Hicieron un tipo de análisis que se llama LR para que ayude a entender la prevalencia de un síntoma dentro de un remedio. Y aquí pueden ver un poquito del spreadsheet de los datos que tienen. Con el LR, un valor más que 1 quiere decir que ese remedio puede curar o es probable que cure ese síntoma, y si es menos que el 1 es menos probable. Entonces aquí pueden ver unos síntomas muy generales: tos, fiebre, dolor muscular, fatiga, cosas muy generales, pero por este análisis podemos empezar a ver que hay unos remedios que puede ser más probable que otros. Por ejemplo, Gelsemium tiene un LR con escalofrío de 2.78 o con falta de sed del 5.15, del 4.69. Y esos son números muy altos. Entonces sabemos que si vemos síntomas como este, quiere decir que hay una probabilidad más alta que este remedio sea el que se debería de usar. Y este tipo de datos se ha usado de una manera increíble para crear un mini repertorio que se llama el mini rep, y tiene muy pocos remedios, pero con este tipo de análisis con datos de varios lugares se han podido crear este repertorio. A ver si los puedo enseñar.
Y aquí está, the Homeopathic Mini Repertory, y todos pueden visitarlo. ¿Sí lo pueden ver? No, ¿verdad? Sí. Sí, sí lo podemos ver. Ok. Es algo súper simple. Es en inglés, lo sé. No tiene otro idioma en estos tiempos, pero con síntomas muy simples puedes escoger lo que presenta la persona o ellos mismos. Y va empezando a salir aquí el remedio más probable. Entonces aquí te dice el rango, que es 4.89. Y lo más probable que ese remedio cambie aquí la indicación entre indicación leve a indicación fuerte. Entonces, fue el doctor Lex Rutten, que fue parte de mi conferencia hace 2 años, muy interesante, que preparó este repertorio usando los datos recoleccionados por LMHI, la Liga Homeopática. Acaban de tener su conferencia. Y ellos empezaron en febrero de 2021, ya tenían 541 casos, no sé cuántos tendrán ahora, pero encontraron que la mayoría de los remedios, aunque todos los homeópatas tienen sus métodos diferentes, todos tenemos maestros diferentes, estamos tomando caso de manera diferente, culturas diferentes, llegamos a los mismos remedios casi siempre. Y eso fue una de las cosas que querían ver, si hay una constancia. Y si sí existe esa constancia, quiere decir que sí hay un método fuerte en la homeopatía y que los escépticos que dirían que no, es pura chance, escogen de la nada, están equivocados. Y la mayoría de los remedios que se vieron recetados fueron arsenicum, belladonna, brionia, gelsemium, eparsulf, magnesia muriática, nux vomica, fósforo y pulsatila. Y lo más que fueron creciendo estos datos, estos bancos, lo más que fueron más información que llega para crear un mejor repertorio aquí. Y pueden ver que son síntomas muy generales, pero hasta con eso podemos ver que hay remedios que son más relevantes. Sí, es correcto, relevantes o que son Ya. más importantes. Entonces, ¿qué aprendimos de todo esto en este tiempo? Que hay varios proyectos de recolección alrededor del mundo y nos han enseñado que hay una lógica y una constancia a las recetas homeopáticas. Y eso es muy importante. Hay muchos más estudios de los que conté aquí en este momento. Aquí hablamos sobre 3, pero se pueden imaginar, especialmente en la India, hay muchos proyectos de recolección. Nos puede ayudar con la identificación del genio epidémico de una manera más constante que solo la experiencia individual nos puede dar. Podemos ver también lo que vimos en estos datos es cómo han cambiado las recetas homeopáticas. En los datos del American Institute of Homeopathy, al principio de la epidemia había mucho arsénico y gelsemium. Y con el tiempo vieron que las recetas iban cambiando y brionia se hizo la receta más popular que veían. Podemos ver que hay herramientas que podemos construir que nos simplifican y mejoran nuestra receta homeopática y nos aporta una base científica
para defender y promover el uso de la homeopatía, que yo creo que es muy importante hoy en día. Para stop share. Ok, me está dejando pausar, pero no parar. ¿Qué ven ahora? Un segundo, resume share. Vemos el repertorio. Acabas de entrar. No me está dejando. Aquí, stop share. Va, Ahí está. gracias. Y les tengo que perdonar porque yo pensé que iba a ser una presentación de media hora y salió que lo vi mal y que era hora y media. Pero algunas preguntas, comentarios, ideas de cómo podemos traer esta información a México o hacer algún trabajo parecido, o si existe algo parecido. No sé si existe algo parecido, la verdad al menos no, yo me imagino que todos los que tenemos consulta estamos haciéndolo por nuestra cuenta y creo que sería interesante hacer algo, no sé, juntos, hacer una estadística de cuántos casos, por ejemplo en León que nos platicaban, en Guadalajara, Zapopan, Ocotlán, los que estamos aquí presentes, Rogelio que está en Tecuala, Antonio que está en Cuquillo, que somos como varias comunidades. Creo que sería interesante hacer alguna especie de compilado. Creo que todos nos tocó en esta pandemia atender casos de COVID, además de secuelas de casos de COVID, que creo que es lo que más tenemos ahorita. Y creo que sería interesante, ya sería cuestión de platicarlo con Antonio y hacer algo por el estilo, por medio de Hablemos de Homeopatía, que es uno de los, ahora sí que estamos en la vitrina, y aprovechar precisamente este foro para hacer este tipo de investigación o al menos estadística. No sé, me gustaría, me imagino que Antonio también está como que de acuerdo, pero pues ya lo embarré sin querer.